Hola, buen día. Buen día, profe. Bien, chicos, ¿alguna duda de lo que vimos la clase pasada? ¿Algo que quieran preguntar? Bien, vamos a hacer algunos ejercicios más de distancia y arrancamos con lo de hoy, ¿sí? Bien, el ejercicio dice así, tenemos una función, vale, ya vamos a hablar de funciones la clase que viene, donde tenemos una función que dice menos 2x más 10, ¿sí? Y nos dice que el punto A es donde corta el eje de x, ¿sí? Y el punto B es donde corta el eje y. Bien, bueno, y con esta función y con estos dos puntos, lo que nos piden es la distancia entre el punto A y el punto B. Bien, yo voy a decir algunas cosas que las vamos a repasar la clase que viene de nuevo, cuando empecemos con funciones, donde nosotros decimos que corta con el eje X, eso se va a llamar cero o raíz de la función. ¿Sí? Y esto se va a llamar ordenada al origen, cuando corta el eje Y. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es encontrar el punto A, encontrar el punto B, y luego armar las distancias entre los dos puntos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, lo que se hace es, para calcular el punto de corte con el eje X, ¿sí? Es un punto donde sabemos que el segundo componente de ese punto es un 0. Entonces lo que vamos a tener que hacer es igualar toda la fórmula a 0. Entonces ponemos menos 2x más 10 es igual a 0. Y despejamos la x, ¿sí? Si despejamos, nos queda que 10 es igual a 2x, o sea que la x vale 5. Ese 5 lo vamos a agregar acá.
Sabemos que el primer punto es el punto 5, 0. ¿Estamos? Cuando queremos calcular con el eje Y, nos va a pasar al revés. Sabemos que el primer punto, el primero de los dos componentes de ese punto, es el que vale 0. Entonces lo que vamos a hacer acá es reemplazar a la X por 0. Y hacemos la cuenta. Y esta cuenta da 10. ¿Cómo dio 10? Hacemos separarnos en términos y hacemos la cuenta, ¿sí? 2 menos 2 por 0 es 0, ¿sí? Y 0 más 10 es 10. ¿Está bien? Sí, profe. Zoe, ¿vos lo seguiste? Genial. Buenísimo, o sea que tenemos el punto A y el punto B. Nosotros ahora sabemos que el punto A es 5, 0. Y sabemos que el punto B es 0, 10. Y lo que nos pide es la distancia entre los dos puntos. Entonces aplicamos la fórmula de distancia, donde nosotros sabemos que x1 es 5 y 1 es 0. x2 es 0 y y2 es 10. Bien, entonces aplicamos la fórmula de distancia que decía que la distancia al cuadrado era igual a x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Bien, y acá se reemplazan y se hacen las cuentas, ¿sí? x2 es 0, x1 es 5, y2 es 10, y 1 es 0. Y ahora hacemos las cuentas. 0 menos 5 es menos 5, y menos 5 al cuadrado es 25, positivo. 10 menos 0 es 10, 10 al cuadrado es 100. O sea que la distancia va a ser la raíz cuadrada de 125. Y lo vamos a dejar así porque la distancia, o sea, es un número irracional, nos dio un número irracional. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dicho que los números irracionales eran aquellos que tenían infinitas cifras decimales que no se podían, que no eran repetitivas, ¿sí? ¿Hasta acá va bien? ¿Lo fueron siguiendo? Sí. Genial. Vamos a hacer Profe, una otro de pregunta. distancia. Sí, Cuando el resultado, porque estaba haciendo los ejercicios, me quedó raíz de tanto.
¿Puedo dejarlo así el resultado o tengo que sacar el resultado Lo de la dejas salida? así si la raíz cuadrada no es exacta, ¿sí? Ah, perfecto. No hay ningún problema. Va, gracias. No, de nada. Bien, vamos a otros dos de distancias que hay y después arrancamos con lo de hoy, ¿sí? El Ah, ejercicio profe, 2 yo de tenía una distancia consulta dice para así. hacerle. Recuerdo que usted nos había dicho que para hoy podíamos hacer un ejercicio para practicar de Sí, los que habíamos hecho. El que quise hacer yo, ¿cuál no era? supe cómo hacerlo, porque como tenía 2A, no sabía cómo continuarlo. Era el El ejercicio ejercicio 14. 14, ¿no? Sí, El ejercicio 14 lo vamos a terminar de ver después. O sea, cuando empecemos con funciones, o sea, después no vamos a remontar ese ejercicio porque, o sea, vas a tener que usar algo de la función cuadrática y eso creo que la vemos el viernes de la semana que viene. O sea, el 14 si querés, me haces recordar y lo vemos el viernes que viene. dale, buenísimo. Muchas gracias. No, de nada. Bien. El segundo que había traído para hoy, que me lo perdí, que no sé dónde lo tengo, acá, teníamos la función, otra función. Miren que estos ejercicios son como muy parecidos al parcial, o sea que si estos los entienden, van a andar bien. Tenemos una función que dice 5x más 10. Y el punto A dice que es 0, punto y coma, f en 0. Y el punto B dice que es 2, punto y coma, f en 2. Bien, acá es un poco lo mismo. Lo que tenemos que hacer es averiguar cuánto vale f en 0 y f en 2. ¿Sí? Para hacer eso lo que hacemos es reemplazamos a la x por 0, porque acuérdense que siempre el primer numerito corresponde a la x. Entonces, si yo reemplazo la x por 0, perdón, acá me equivoqué, es 5. Voy a obtener el valor de f en 0. Entonces, acá me va a dar 10. Bien, f en 0 me da 10. Ahora, si reemplazo en 2, voy a tener 5 por 2 más 10, y esta cuenta me va a dar 20. Bien, o sea que yo voy a tener el punto A, que es 0,10, y el punto B, que es 2,20. Bien, y otra vez aplicamos la fórmula de distancia. Tenemos x1 y 1, x2 y 2. Entonces, la distancia al cuadrado va a ser igual a la x2, que es 2, menos x1, que es 0, elevado al cuadrado, más y2, que es 20, menos y1, que es 10, al cuadrado. Bien, acá de nuevo hacemos las cuentas. 2 menos 0 es 2, 2 al cuadrado es 4. 20 menos 10 es 10, y 10 al cuadrado es 100. O sea que la distancia va a ser igual a la raíz cuadrada de 104. ¿Estamos? Sí, ¿Alguien cuando no lo lo hace así entendió? parece fácil, pero cuando hay que hacerlo solo es como un choclo.
¿En serio? Pero no está fácil, Sí. no se ve fácil. Cuando la haces ahí sí, pero cuando tenés que hacer solo la fórmula, no. Bueno, eso es cuestión de práctica, así que tranqui porque vamos a hacer un montón de ejercicios de todo, ¿sí? Vamos a hacer otro de Sí. distancia. Bien, tenemos un punto A que nos dice que es 5 punto y coma A. Nos dice que hay un punto B que es 6 punto y coma 6. Y nos dice que la distancia vale 1. Bien, bueno, acá lo que nos pide es averiguar el valor de A para que la distancia nos dé 1. Bien. Bueno, entonces acá es lo mismo, ¿no? Tenemos x1 y 1, x2 y 2. Y tenemos la fórmula de distancia. La distancia entre los dos puntos va a ser igual a x2 menos x1 al cuadrado, más y2 menos y1 al cuadrado. Reemplazan. La distancia vale 1, o sea que vamos a poder poner 1 al cuadrado. Va a ser igual a x2, que es 6. x1 es 5. Después tenemos y2, que es 6. Y 1, que es a. Bueno, y acá hacemos las cuentas. 1 al cuadrado, 1. Y acá, 6 menos 5 es 1. 1 al cuadrado, 1. Esto es más 6 menos a al cuadrado. Acuérdense que como dijimos en la clase del martes, o sea, no podemos distribuir el cuadrado en cada término, ¿sí? Porque no se podía distribuir la potencia con la suma y con la resta. ¿Bien? Vamos a resolver acá. Vamos a despejar. El 1 lo pasamos restando, o sea que 1 menos 1 es igual a 6 menos a al cuadrado. Y ahí vamos despejando. 1 menos 1 es 0. Y el cuadrado lo pasamos como raíz. ¿Bien? La raíz cuadrada de 0 es 0. O sea que 0 es igual a 6 menos a. O sea que la a tiene que valer 6. Bien, ¿más o menos lo entendieron? No entendí por qué Sí, la A profe. tiene que valer 6. O sea, ¿No tiene que valer menos 6? no, porque pasé el a que está negativo, lo pasé sumando. Fíjate que Así. tenías menos a, ¿está? Sí, sí. Lucida, ¿vos lo seguiste? Ahí va, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Gracias, profe. No, de nada, o sea, ahí, en el ejercicio de distancia, o sea, es un ejercicio que siempre generalmente, o en el parcial o en el final, siempre está, y no es complejo. Lo único que ahí tienen que hacer es tener cuidado con los signos cuando van despejando, o sea, no tiene mucha cosa. Los ejercicios de distancia son como estos, ¿sí? Bien, más o menos hasta ahí va.
Sí, profe. Sí. Sí, profe. Bueno, entonces vamos a empezar con el primer tema de los que tenemos para hoy, que se llaman inecuaciones. Bien, o sea, acá en realidad cuando hablamos de inecuaciones, o sea, por definición una inecuación es una desigualdad, ¿sí? ¿Por qué decimos que es una desigualdad? Nosotros con lo que trabajamos hasta ahora y que estuvimos haciendo son ejercicios donde tenemos una igualdad, una ecuación y tenemos que despejar. Entonces la respuesta, como en el ejercicio anterior, nos da 6. Cuando ustedes trabajamos con inecuaciones, siempre vamos a tener un conjunto solución. ¿Por qué? Porque puede ser que tengamos más de una respuesta posible. ¿Y eso por qué ocurre? Porque los símbolos que utilizamos para una desigualdad van a ser este símbolo que representa mayor, este símbolo con el igual abajo representa mayor o igual, este símbolo representa menor, y este símbolo representa menor o igual. Y eso hace que siempre tengamos alguna respuesta que no sea única. Por ejemplo, si nosotros decimos que x es mayor que 0, si ustedes lo representan en la recta, y supongamos que acá estuviera el 0, les recomiendo que trabajen con colores, como voy a hacer yo. Si x es mayor que 0, ¿para qué lado va a ir? ¿Para la izquierda o para la derecha del 0? Bueno, lo pensamos y va para la derecha. ¿Por qué? Porque si acá está el 0, si x tiene que ser más grande que 0, acá hacia la derecha estará el 1, el 2, el 3, ¿está? Entonces es para la derecha. Y ahí lo representamos en forma de recta, ¿sí? Pero las inecuaciones también se pueden escribir como intervalos, ¿sí? Entonces, para escribirlo con intervalo, lo expresamos de la forma 0, punto y coma más infinito. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con la recta real. O sea, ¿se acuerdan que nosotros dijimos que eran los números reales? Entonces, lo más que hay a toda la derecha es el infinito positivo, y lo que hay más atrás a la izquierda es el menos infinito. ¿Sí? ¿Mazo? Bien, entonces, ahora que volvemos, nos metemos de lleno con un par de ejercicios de la guía porque corta en un minuto, ¿sí?
Entonces con esto lo que decía es que podemos tratar de hacer algún ejercicio de la guía. Yo voy a tratar de hacer el 7. Vamos a hacer algunos, ¿sí? El ejercicio 7 de la guía, por ejemplo, el 7A dice x es menor que 3. Entonces, lo mismo, representamos en la recta y después lo escribimos como intervalo. Como dice que x es menor que 3, van a ser los valores que estén en la izquierda, ¿sí? Entonces, si lo expresamos como intervalo, se va a corresponder con el intervalo menos infinito 3, ¿sí? Vamos al D. Este es el 7A. El 7D dice x mayor o igual a 2. Buscamos el 2. Como x es mayor o igual que 2, ¿para qué lado vamos a pintar? ¿Para la izquierda o para la derecha? ¿La derecha? Vamos a pintar para la derecha. ¿Cuál es la única diferencia? Que como dice es mayor o igual, dice e igual abajo, en vez de representarse con un paréntesis, se pone un corchete, ¿sí? El corchete indica que también puede ser igual. O sea que nuestro intervalo va a ser del 2 al más infinito. El infinito nunca lleva corchete, porque el infinito no es un número, es algo que ya van a ver cuando avancemos en la cursada. El infinito es algo como que nos acercamos a un valor muy grande, pero no llegamos nunca, ¿sí? Bien, ¿más o esto lo entendieron? Sí, profe. Sí. Sí, sí. Sí, Genial. Vamos a hacer algunos de los del 7. Si quieren hacemos el F o el G, que para ustedes será un poquito más complicado. Hacemos dos, el E y el F. Así con eso ya ese ejercicio ya lo dejo como cerrado, así lo entienden. En el E, que se ve un poco más complejo para ustedes o más raro, dice -1 y 3. Bueno, acá lo que hacen es buscar el -1 y buscan el 3. Esto, que ustedes lo ven con dos símbolos al mismo tiempo, está diciendo que la X está entre el -1 y el 3. O sea, si ustedes pintan, buscan que la X sea más grande que -1, pero más chico que 3. Entonces, es todo lo que estoy pintando. Entonces, nuestro intervalo acá va a ser del -1 al 3. ¿Se entiende? Cuando lo tienen así expresado con los dos símbolos al mismo tiempo, está indicando que la X está entre esos dos valores. Y como esos valores tienen el igual incluido, se les pone corchete. ¿Estamos? Y el F, que también les dije que era un poquito más complicado, dice que la X es menor o igual a 0 y 6, y también tiene que estar unión del 1 al 8. Nos dice todo esto. Vamos a hacer el F y el G, así lo tienen más que claro los dos ejemplos que son parecidos. Buscan el 0 y el 6. Como dije antes, quiere decir que la X está entre 0 y 6, o sea que sería todo esto, ¿verdad? Yo ahora voy a pintar con otro color.
si tenemos que pintar el otro es entre 1 y 8. Lo vamos a pintar. Bien. Cuando les pide unión, que es lo que nos dice acá, dice U de unión, se cuenta todo lo que está marcado, aunque sea una sola vez. Entonces, este intervalo va a ser del 0 al 8, porque es todo lo que está pintado una sola vez. ¿Estamos? Ahora, en el G, nos dice que la X tiene que estar entre 0 y 6, intersección es este símbolo, 1 menor que X, menor o igual a 8. Yo el gráfico con la recta no lo voy a hacer porque es el mismo, pero sí lo vamos a razonar juntos. La unión es todo lo que está marcado una sola vez. La intersección es la parte que está marcada dos veces. ¿Cuál es la parte que ven marcada dos veces? ¿1 y 6? Exacto, entonces nuestro intervalo va a ser 1, punto y coma 6. ¿Se entiende, Mazo? Este no. ¿Por qué 1 y 6? Porque en la intersección lo que buscamos es qué es lo que está pintado dos veces. Todas las cosas que están entre 1 y 6, fíjate que están pintadas dos veces. Acá esta parte entre 0 y 1 solamente está pintado una sola vez. Y entre el 6 y el 8 está pintado una sola vez. Cuando vos buscas intersección, estás buscando qué parte se cruza dos veces. Por más que el ejercicio tenga 8, o sea, en el G. Claro, porque vos, o sea, es como que vos lo vamos a hacer en dos rectas separadas para que los puedas guiar más. Vos acá tenés el 0 y el 6. Y acá hacemos de cuenta que tenemos el 1 y el 8. O sea, ¿en qué parte, cuando vos ves, acá entre 0 y 6, vos tenés 0 y 6 la primera. El primer gráfico sería de 0 a 6. ¿Bien? Y tenés todo esto. El otro gráfico es entre 1 y 8. Si vos superponés la primera recta con la segunda recta, te va a quedar esto, que es donde se pintó dos veces, ¿entendés? Donde se pintó dos veces es la intersección. Ah, ok, o sea que la intersección es donde, entre comillas, se pinta 2 veces la recta. Claro, exacto. Ok, ok. Genial. Por eso yo a ustedes también les recomiendo para este tipo de ejercicios que trabajen con colores y todo eso, porque es como estoy haciendo yo, dibujar la recta y pintar para un lado o para el otro, y se reían para poder dar cuenta de cuál es el conjunto solución, ¿sí? Bien, vamos a hacer algunos de los del 8. Yo voy a hacer el 8b, por ejemplo, que dice 5x más 3 menor o igual que 0. Bueno, entonces hay que despejar. Acá se despeja. ¿Cómo se hace? Se hace 5x es menor o igual que 0 menos 3. O sea, cuando ustedes van a despejar, se despeja como una ecuación común, como lo que ustedes ya saben hacer. Entonces después ponen 5x menor o igual que menos 3. O sea que x va a ser menor o igual que menos 3 quintos. Bien. Si reemplazamos en la recta, y acá tuviéramos el menos 3 quintos,
Profe, ¿por qué pasa como menos 3/5? El 3 lo pasé restando y el 5 lo pasé dividiendo. Ah, ok. ¿Bien? Bueno, entonces acá el conjunto solución va a ser del menos infinito al menos 3/5. ¿Estamos? ¿Se entiende más o menos cómo funciona? Sí, sí. Sí, profe. Yo voy a inventar uno como para que vean qué pasa en un caso puntual y después vamos a saltar a otro tipo de ejercicios de esto mismo. Supongamos que el ejercicio dijera menos 2x más 4 mayor que 0. Estoy inventando un ejercicio que no está en la guía, ¿sí? Bien, vamos a despejar como hacemos antes. Ponemos menos 2x es mayor que menos 4. Y ahora viene que tenemos que pasar el menos 2. ¿El menos 2 qué está haciendo con la x? ¿Multiplicando o sumando o restando? Multiplicando. Está multiplicando. Entonces, lo que vamos a hacer es lo vamos a pasar dividiendo. Vamos a poner menos 4 dividido menos 2. ¿Está? Cuando se pasa dividiendo, se respeta el signo del número. O sea, si está dividido a menos 2, se pasa dividiendo a menos 2. ¿Sí? Pero ¿cuál es la dificultad adicional? Que como el 2 que queríamos pasar dividiendo es negativo, ese símbolo se invierte. O sea, cada vez que nosotros en las inecuaciones pasemos multiplicando o dividiendo un número negativo, ese símbolo se tiene que invertir, se da vuelta. ¿Sí? Si es positivo, como nos pasó en el anterior, no pasa nada, no se invierte el símbolo, ¿sí? Pero si es negativo hay que cambiarlo, eso tienen que tener cuidado. O sea que escala de x sería menor que 2. Si representamos en la recta, que x sea menor que 2, ¿para qué lado va a ser? ¿Para la izquierda o para la derecha? Izquierda. Para la izquierda. Chicos, miren que si cuando yo pregunto así, contesten. Si se equivocan, no pasa nada, no hay problema. Entonces, este intervalo va a ser del menos infinito al menos 2. ¿Más o menos se entendió cómo funcionan las inecuaciones? Profe, ¿por qué menos 2 si había cambiado el signo? Ah, perdón, 2 positivo. Gracias, ahí va. Bien, genial, ahí. ¿Bien? Bueno, con esto terminamos estos que son como sencillos y vamos a ir a algunos que son un poquito más complicados, como los del 9. Vamos a hacer el 9a y vamos a ayudarlos a razonar. Dice que x por x más 1 es mayor o igual a 0. ¿Está? Entonces, acá lo que hay que hacer siempre es razonar. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo en este ejercicio? Lo que nos dicen es que tenemos una multiplicación de dos cosas que es más grande que 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Genial. Y que sea más grande que 0. ¿Qué significa? Que son positivos. Muy bien.
Entonces, nosotros lo que nos está queriendo decir es que cuando tenemos una multiplicación que es más grande que 0, nos dice que la multiplicación es positivo. Entonces, para eso lo que vamos a trabajar es con la regla de los signos. O sea, todo este ejercicio es la regla de los signos. Y vamos a tener que ir razonando. ¿Se acuerdan cómo era la regla de los signos? Más por más da más. Menos por menos da más. Más por menos es menos. Y menos por más es menos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Lo que vamos a pensar es lo siguiente. Tenemos una multiplicación de dos cosas que dice que el resultado es más grande que 0. ¿En qué casos el resultado es más grande que 0? En este que está acá, que es el primero, y en este que está acá, que es en el segundo, ¿sí? El resultado de la multiplicación es positivo, como me dijeron por ahí. Entonces lo que tenemos que hacer es plantear las inecuaciones para poder resolverlo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a decir que x es más grande que 0, o sea, es positivo, y el segundo término es positivo, o bien x es menor que 0, y x más 1 es menor que 0. ¿Se entiende? O sea, si nosotros sabemos que más por más da más y menos por menos me da más, quiere decir que el primero de los factores tiene que ser positivo y el segundo también, o bien el primero es negativo y el segundo también. Menos por menos, más. ¿Se entiende? Re goma, perdón, profe, no entiendo. No, no hay problema. Vos tenés la regla de los signos que dice que más por más es más, y menos por menos es más por menos es menos, y menos por más es menos, ¿sí? Vos en tu enunciado te dice que la multiplicación de dos cosas es positivo. Entonces vos lo que haces es buscar en cuál de estas cuatro cosas el resultado es positivo. En más por más y en menos por menos. Perfecto, genial. Entonces lo que vas a hacer es, o sea, en estas dos. ¿Bien? Entonces, si vos decís más por más, estás diciendo que las dos cosas son positivas. Entonces, o esto es mayor a 0 y esto es mayor a 0, o si las dos son negativas, esto es menor a 0 y esto es menor a 0. ¿Ahí va? Ahí va, ahora sí. Sí, ok. Gracias. Genial. ¿Alguien más no entendió o tiene duda? Miren que un ejercicio así es de parcial, así que me parece re útil la pregunta de Lucila o de algún otro compañero. No hay ningún inconveniente, ¿sí? Con las preguntas. Profe, yo sigo sin entenderlo bien. No lo entendemos, genial, volvamos. En estos ejercicios son ejercicios como que hay que razonar un chiquitín. Entonces vos lo que tenés que hacer es pensar que vos tenés una multiplicación de dos cosas que es más grande que 0. ¿Estamos? O sea, vos tenés una multiplicación de dos cosas que es positivo, porque que sea más grande que 0 es que sea positivo. Entonces, ¿eso cuándo sucede? En Sucede más cuando por, vos tenés claro. o dos cosas positivas o dos cosas negativas. O sea, ustedes tienen que incorporar, lo que pasa es que yo ya lo tengo como internalizado de hace un montón de años de dar clases, siempre piensen que algo sea positivo quiere decir que sea mayor que 0. O sea, positivo y mayor a 0 son sinónimos. Entonces, si yo tengo una multiplicación de dos cosas que es positivo,
o las dos son positivas, o sea, las dos cosas son mayores a 0, o bien las dos cosas son negativas, o sea que son menores a 0. ¿Se entiende? Sí. Bien. Bien, y ahora lo que hay que hacer es despejar la x en cada caso. En este caso ya está despejado, no hay que hacer más nada. Y acá nos va a quedar que x es mayor o igual que menos 1. En esta ya está despejado. Y acá nos queda que x es menor o igual a menos 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir esto como en dos partes, porque hicimos dos planteos, o las dos positivas o las dos negativas. O sea que vamos a representar una recta por un lado y otra recta por otro. Entonces, si la x es más grande que 0, ¿para qué lado vamos a pintar? ¿Para la izquierda o para la derecha? Para la A derecha. la derecha. Para la derecha. O sea que vamos a pintar así. Y si la x es más grande que menos 1, ¿para qué lado vamos a pintar? ¿Para la izquierda o para la derecha? Izquierda. Más grande que menos 1, mayor a menos 1. ¿Izquierda o derecha? Derecha. Derecha. Entonces, ¿cuál es la parte que se pintó dos veces? El 0 y el infinito sería. Del 0 al más infinito. ¿Bien? Ahora vamos a hacer lo mismo del otro lado. Si la x es menor o igual a 0, ¿para qué lado pintamos? ¿Para la izquierda o para la derecha? Izquierda. Para la Izquierda. izquierda, perfecto. Pintamos para la izquierda. Y si la x es menor que menos 1, ¿para qué lado pintamos? Izquierda. Izquierda. A izquierda, muy bien. ¿Y cuál es la parte que quedó dos veces? Menos 1 y el menos infinito. Bueno, siempre hay que ponerlo en orden. Primero viene el menos infinito y después viene el menos 1, ¿sí? Siempre primero se pone lo más chico. El menos infinito siempre dijimos que era lo último de la parte negativa. ¿Está? Como acá nos quedaron dos intervalos, se le agrega una unión. O sea, esto quedó expresado como una unión de intervalos, ¿sí? Y esa sería la respuesta de este ejercicio. ¿Se entiende más o menos? Sí. Bien, vamos a otro. Vamos a pensar qué pasa con el C cuando es una división. El C dice X sobre X más 1 menor o igual a 0. Un segundito, ¿eh? Bien, entonces tenemos una división que es menor o igual que 0. Bien, ¿cómo piensan que se va a hacer el ejercicio? Desglosando la división. Se hace de la misma forma que con el por, nada más que con el dividido. ¿Está? ¿Por qué? Porque la regla de los signos, que teníamos que más por más
es más. Menos por menos es más. Más por menos, que es menos, y menos por más, que es menos, se aplica tanto en el por como en el dividido. O sea que se va a hacer de la misma forma. ¿Está? Entonces, acá nos está diciendo que una división entre dos cosas es menor o igual a 0. ¿Cuál vamos a usar de estas 4 posibilidades? ¿Las 2 primeras o las 2 últimas? Y si es dividido, ¿no serían las dos últimas? Exacto. No porque sean divididos, sino porque dice menor. Como dice menor a 0, se usan las 2 últimas. ¿Está? Como dice menor a 0, se utilizan las 2 de abajo. ¿Por qué? Porque menor a 0 significa negativo. Entonces, ¿el resultado dónde es negativo? En las 2 últimas, ¿sí? Sí, perfecto. Bien, entonces vamos a escribir eso. Que la primera sea mayor a 0, o sea que acá sería x mayor a 0, y la segunda es menor a 0, o al revés, que la primera sea menor a 0 y la segunda sea mayor a 0. ¿Se entiende más o menos? Eso no lo entendí, profe. Bien, vos tenés una división que dice que es menor a 0. Que diga menor a 0 significa que es negativo. Entonces vos buscás en donde el resultado es negativo. Entonces, ¿dónde es negativo? Acá y acá. Está bien, en estas dos el resultado es negativo. ¿Ves? Lo que está del otro lado del igual es negativo, es menor a 0. Entonces, vamos a usar las dos de abajo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, para que en este renglón estoy trabajando, ¿no? Si en este renglón yo sé que la respuesta es negativo, quiere decir que o lo de arriba es mayor a 0 y lo de abajo es menor, o sea, lo de arriba es positivo y lo de abajo es negativo, o bien al revés, lo de arriba es negativo, o sea, menor a 0, y lo de abajo es positivo, o sea, mayor a 0. Sí, sí, ahí entendí, gracias, profe. Bien, fíjense una cosa adicional y que es muy importante. Acá el ejercicio venía con el igual abajo, ¿sí? ¿Yo qué hice? Le agregué el mayor o igual solamente en la parte de arriba, en la parte de donde dice x, no en el x más 1. ¿Por qué? Porque nunca, nunca el denominador de la fracción, o sea, la parte de abajo, nunca les puede dar 0. Igual de eso vamos a hablar la clase que viene. Pero ¿por qué no puede dar 0? O sea, si ustedes en la calculadora prueban a hacer algún número dividido 0, fíjense si agarran la calculadora, les va a dar mat error, creo, o sin error, o sintaxis error, dependiendo de cómo sea la calculadora que tienen ustedes, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, y ahora despejamos. Acá ya está resuelto. Acá nos va a quedar que x es menor que menos 1. Acá ya está resuelto. Y acá nos queda que x es mayor que menos 1. Y ahora vamos a graficar
y a poner cuáles son los intervalos que nos quedan determinados. Si se fijan, tenemos el 0 y tenemos el -1. Entonces, si la x es más grande o igual a 0, x mayor o igual a 0, ¿para qué lado hay que pintar? ¿Para la izquierda o para la derecha? Para la derecha, Para la derecha, o sea que yo voy a pintar que x es más grande que 0, va para la derecha. Si la x es menor o igual a menos, perdón, si x es menor a -1, ¿para qué lado hay que pintar? ¿Para la izquierda o para la derecha? Para la izquierda. Para la izquierda, perfecto. ¿Qué parte quedó pintada 2 veces? ninguna. Ninguna, o sea que esta parte de la respuesta nos va a dar conjunto vacío. Ese es el símbolo de conjunto vacío. O sea, por ahora no tenemos ninguna respuesta. Vamos a ver qué pasa del otro lado. Tenemos el 0 y tenemos el -1. Si la x es menor o igual a 0, ¿para qué lado vamos a pintar? ¿Para la izquierda o para la derecha? Izquierda, Para la izquierda. Y si la x es mayor a -1, ¿para qué la vamos a pintar? Derecha. Para la derecha. Entonces pintamos acá. Y la parte que queda representada 2 veces es del -1, punto y coma, 0. ¿Verdad? Sí, Sí. profe. Entonces, como nosotros a este intervalo le tenemos que unir el conjunto vacío, la respuesta va a ser este intervalo. ¿Está? Hagan de cuenta que en los intervalos el conjunto vacío es como el 0. ¿Vieron cuando ustedes hacen 8 más 0? ¿Cuánto les da? 8. Bueno, el conjunto vacío viene a representar el 0 cuando ustedes suman. Es nada. ¿Estamos? ¿Se entiende más o menos cómo funciona? Sí. Vamos a hacer alguno un poquitín más complicado. Vamos a hacer el f de este mismo. En el f nos dicen x más 2 es sobre x menos 1 es menor o igual a 2. Bien, ¿cómo les parece que vamos a hacer este? ¿Qué piensan que deberíamos poder hacer? lo mismo que en el otro, profe. Sí, pero tenemos una dificultad, que vos no podés aplicar las reglas de los signos. ¿Por qué? Porque la regla de los signos se aplica cuando tenés mayor a 0 o menor a 0. ¿Sí? Acá tenemos el 2. Entonces no podemos aplicar la regla de los signos. ¿Se entiende? Entonces, lo que vamos a hacer es al revés. Vamos a despejar para que nos quede menor o igual a 0. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, nosotros no podíamos aplicar la regla de los signos directamente y plantear x más 2 mayor y x menos 1 menor, porque acá no teníamos 0, teníamos un 2. ¿Sí? La regla de los signos es cuando es mayor a 0 o menor a 0. Entonces, bueno, tenemos que trabajar antes de empezar a resolverlo. Entonces, podemos decir que x más 2 sobre x menos 1 menos 2 es menor o igual a 0.
Me van a preguntar por qué, porque también se podría haber hecho, pero quiero que me contesten ustedes. ¿Por qué yo lo de abajo no lo pasé multiplicando? ¿No se les ocurrió preguntar por qué lo de abajo no lo pasé multiplicando? ¿Lo podía haber hecho? Esa es la pregunta. ¿Se podía haber hecho eso? Bien, les cuento yo un poco. Nosotros no podíamos pasar nunca lo de abajo multiplicando para el otro lado. ¿Por qué? Porque como vimos un poco más para arriba, cuando ustedes pasan multiplicando, dividiendo algo que es negativo, este símbolo se invierte. ¿Estamos? Nosotros, acá, al tener x, no sabemos si eso es positivo o es negativo, entonces no lo podemos despejar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no sabemos si este símbolo lo tenemos que dar vuelta o no. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la estrategia? La estrategia es al revés. Despejar para que nos quede menor o igual a 0. ¿Bien? Y ahora vamos a hacer todo esta cuenta. Entonces, ¿cómo hacemos esta cuenta? Bueno, lo que se hace es sumar o restar las dos fracciones. En este caso vamos a restar. Para restar estas dos fracciones se hace lo siguiente. Buscan el denominador común. El denominador común, el único que hay es x menos 1. ¿Sí? Y cuando ustedes querían hacer esto, hacían, en el colegio, cuando sumaban fracciones o restaban fracciones, hacían esto dividido esto por lo de arriba. ¿Se acuerdan? Bueno, acá es lo mismo. Yo voy a hacer x menos 1 dividido x menos 1 y me va a dar 1 por x más 2. ¿Bien? Acá abajo es como que no hay nada, es un 1. Entonces lo mismo. X menos 1 dividido 1 es x menos 1 por menos 2. O sea que sería menos 2 por x menos 1. ¿Bien? Y ahí nos quedó todo en una sola fracción. ¿Se entendió eso? No, profe, yo no entendí. Bien. Vos acá, lo primero que tenés que entender es que no podés hacer la regla de los signos de una vez porque no tenés mayor a 0 o menor a 0. ¿Sí? Y no podés pasar el x menos 1 multiplicando porque no sabés si esto es positivo o negativo para ver si das vuelta el símbolo. ¿Bien? Entonces lo que hay que hacer es, despejás el 2, y lo pasás restando, y después tenés que escribir todo en una sola fracción. ¿Sí? Entonces, ahora se está por cortar, cuando volvemos con el mismo link, te digo cómo se sigue. Te termino de explicar porque no nos va a dar el tiempo. ¿Estamos? Pero hasta ahí va. Profe, gracias.
Estoy viendo a ver si vuelve la compañera que tenía la consulta, porque no la estoy viendo. Bueno, no la estaría viendo, no sé si está teniendo por ahí alguna dificultad técnica, pero bueno, nada. Lo que se hace acá es sumar las dos fracciones, ¿sí? Para poder juntar las dos fracciones, ustedes tienen que sacar siempre denominador común, como cuando sumaban fracciones comunes. Entonces, ustedes para sacar denominador común ponen el único denominador que tienen, ¿sí? Sacan el único denominador que tienen, lo ponen abajo, ¿sí? Y van haciendo el denominador común, que es el único que tienen, dividido el denominador de la fracción. Entonces, cuando ustedes hacen x menos 1 dividido x menos 1, es como que hicieran 4 dividido 4. 4 dividido 4 es 1, ¿sí? Y se multiplica por lo de arriba. ¿Está? Y en el otro denominador, lo mismo. X menos 1 dividido 1 es como si yo hiciera 4 dividido 1. Entonces, bueno, me da el mismo valor. Cuando divido por 1 me sigue dando x menos 1. Y x menos 1 por 2. Entonces pongo x menos 1 por 2. ¿Está? Cuando expresamos todo con esta misma fracción, con todo junto, lo que vamos a hacer es aplicar, como vimos en la otra clase, la propiedad distributiva, nada más que acá va a ser la distributiva con el por. ¿Sí? Para tratar de reducir la expresión. Entonces, 1 por x es x, y 1 por 2 es 2. Ahora, del otro lado hacemos menos 2 por x, son menos 2x. Y menos 2 por menos 1 es 2. Bien. Y ahora lo que hay que hacer es juntar los términos semejantes, o sea, los términos que tienen x se suman o restan con los términos que tienen x. X menos 2x es menos 1x, ¿sí? Y 2 más 2 es 4, ¿está? Todo demás lo copiamos igual. Y ahora, este ejercicio, como está expresado ahora, es parecido a esto que está acá. Y se hace de la misma manera trabajando con la regla de los signos. Donde nosotros teníamos más por más menos por menos, es más por menos es menos, y menos por más es menos. Entonces, acá, ¿cuál vamos a usar? ¿Las dos primeras o las dos últimas? Las dos últimas. Las dos últimas porque nos dicen que es menor a 0. Entonces vamos a usar las dos de acá. Al ser menor a 0, quiere decir que el resultado es negativo. Entonces vamos a decir, o lo de arriba es positivo, o sea, lo de arriba es mayor a 0, y lo segundo es negativo, o sea, menor a 0, o bien al revés, lo primero es negativo, o sea, menos 1x más 4 es mayor a 0, perdón, menor a 0, y x menos 1 es mayor a 0.
Bien, y ahora hay que despejar nada más. Vamos a despejar. Menos una x es mayor o igual que menos 4. O sea, el 4 que estaba sumando pasa restando. ¿Sí? Y acá vamos a pasar el 1 dividiendo. Entonces ponemos menos 4 dividido menos 1. Como lo que pasó dividiendo es negativo, el símbolo se daba vuelta, ¿se acuerdan? Se invertía. O sea que x va a ser menor o igual a 4. ¿Bien? Acá vamos a despejar y vamos a tener que x es menor o igual a 1. Menor a 1, perdón. Representamos en la recta. Tomamos el 4 y tomamos el 1. Si la x es menor o igual que 4, ¿para qué la vamos a pintar? ¿Para la derecha o para la izquierda? ¿Izquierda? Para la izquierda. Entonces pintamos para la izquierda. Si la x es menor a 1, ¿para qué la vamos a pintar? Izquierda. Para la izquierda. La parte que está pintada dos veces es del menos infinito al 1. ¿Sí? Bien. Y hacemos lo mismo del otro lado. Menos una x es menor o igual a menos 4. O sea que x va a ser mayor o igual que menos 4 dividido a menos 1. O sea que la x va a ser más grande que 4 positivo. Y acá despejamos y la x es más grande que 1 positivo. Si representamos en la recta, acá tenés 1 y tenemos el 4. Si la x es más grande que 4, ¿para qué lado vamos a pintar? ¿Para la izquierda o para la derecha? Derecha. Para la derecha. Y si la x es más grande que 1, vamos a pintar también para la derecha. O sea que sería del 4 al más infinito. Y la respuesta va a ser la unión de los dos intervalos. O sea que la respuesta va a ser todo lo que voy a marcar así, todo esto. ¿Se entiende más o menos cómo son? Sí, profe. Bueno, miren que uno así en el parcial es muy posible que entre, ¿eh? Así que nada, me alegro que eso lo hayan entendido. Todos los que están ahí, todos esos ejercicios que están ahí, se hacen de esta forma. O sea, los del 9 los pueden hacer porque son muy parecidos a los que están, ¿sí? Y vamos a ver el segundo temita que tenemos para hoy, que es cortito y es fácil, y se llama módulo. Dale, Erika, ahí va. Ahí se ve. Avísame cuando terminás, así, así sigo, ¿sí?
Genial. Bien, entonces, el módulo dijimos que es, ahí va, el valor absoluto. ¿Qué significa esto? Que en realidad es el valor sin tener en cuenta el signo, ¿sí? Eso es lo que representa. Por ejemplo, si nosotros tenemos, se expresan con unas barras, si yo tengo el módulo de 3, el módulo de 3 es 3, ¿sí? Ahora, el módulo de -3 también es 3. O sea, es el valor sin tener en cuenta el signo, ¿sí? Y esto es lo que viene representando la distancia al 0. ¿Por qué? Porque si yo represento eso en la recta, supongamos que tenemos el -3 y tenemos el 3, la distancia al 0 del 3, ¿cuánto es? 3. Y la distancia al 0 del -3 también es 3. O sea, es el valor sin tener en cuenta el signo, ¿sí? El módulo viene a representar eso, la distancia que hay al 0. Y como es una distancia, el valor de la distancia no puede ser un valor negativo, ¿está? Por eso se llama valor absoluto. Es el resultado sin tener en cuenta el signo. ¿Hasta acá más o menos va? Sí, profe. Genial. Entonces vamos a ver inecuaciones, ecuaciones e inecuaciones con módulo, para ver cómo se resuelven, que serían las del ejercicio número 10, ¿sí? Vamos a hacer algunas. Vamos al 10A. Nos dice que el módulo de X es 9. Esto, dicho de otra forma, nos están preguntando que la distancia al 0 de un valor que no sabemos nos tiene que dar 9. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué les parece? Y 9. -9. 9 y -9. Tenemos dos respuestas. O X vale 9, o X vale -9. ¿Sí? ¿Por qué? Porque del 0 al 9 hay una distancia de 9, y del 0 al -9 también hay una distancia de 9. ¿Se entiende? Entonces, de ahí es donde nosotros podemos razonar y deducir que las respuestas son 9 y -9. ¿Estamos? Sí. Bien, vamos al B. En el B es diferente. ¿Por qué? Porque tenemos una inecuación. Profe, perdón, ¿y así se resuelve? Ahí ya se resolvió. Porque no hay que Ah, despejar, no hay más nada. Porque acá tenés solamente el módulo de X. No tenés que despejar. Fíjate que por ahí en otras, como en la del ejercicio E, o el ejercicio F o G, tenés que despejar, ¿sí? Vamos a hacerlos algunos de esos, ¿sí? listo, gracias. No, de nada. En el B tenemos que el módulo de X es menor a 1. O sea que la distancia al 0 tiene que ser menor a 1. Entonces, ¿cómo le parece que se va a resolver esto?
eh, poniéndolo la misma, ¿cómo se dice? Lo mismo que arriba, pero poniendo la flechita, ¿no me equivoco? Claro, lo que tenemos que mirar es lo siguiente, tenemos que decir, y ahora después lo vamos a representar en la recta como para que lo puedan entender. O la distancia al 0 tiene que ser más chica que 1, entonces, o x es menor a 1, o x es mayor que menos 1. ¿Por qué? Si lo representamos en la recta, fíjense. Si la x es menor a 1, ¿para qué lado es? ¿Para la izquierda o para la derecha? Izquierda. Para la izquierda, perfecto. Y si la x es mayor que menos 1, ¿para qué lado es? Para la derecha. Entonces la parte que está pintada dos veces está entre el menos 1 y el 1. Quiere decir que entre el menos 1 y el 1, la distancia va a ser más chica que 1, y lógicamente, porque supongamos que acá tenemos el 0,50. Y acá está el 0. Entre el 0,50 y el 0, la distancia es más chica que 1, ¿se entiende? Entonces, nosotros buscamos qué es lo que hace que la distancia sea más chica que 1. Pero siempre cuando hablamos de la distancia acá, estamos hablando de la distancia que hay de un número con el 0. ¿Se entiende? Entonces, si tenemos el módulo de x es mayor a 1, vamos a decir que x es menor que 1 y que x es mayor que menos 1. ¿Estamos? Sí. Vamos a ver el c, que es, como digo yo, igual pero diferente. Si hacemos el c, dice que el módulo de x es mayor o igual a 2. Acá estamos buscando números de x que hace que la distancia al 0 sea más grande que 2. Entonces tenemos dos posibilidades. Que la x sea más grande que 2 o que la x sea más chico que menos 2. Entonces si lo representamos, es o la x es más grande que 2 o es más chico. Entonces, si la x es más grande que 2, ¿para qué lado vamos a pintar? Para la derecha. Y si la x es más chica que menos 2, es para la izquierda. En estas inecuaciones, cuando son con módulo, si queda pintado dos veces, la respuesta es lo que está pintado dos veces. Si la respuesta no se pintó dos veces, la respuesta va a ser la unión de los intervalos. O sea que sería del menos infinito al menos 2, unión del 2 al más infinito. ¿Sí? O sea, si yo reemplazara, esto como para que piensen, ¿no? Si yo reemplazara la x por un número que forme parte del intervalo menos infinito, menos 2, por ejemplo, el menos 3, el menos 4, el menos 5, y le aplicara módulo, o sea, hago que el resultado sea positivo, va a ser siempre más grande que 2, y lógicamente, porque el módulo de menos 3 es 3, y 3 es más grande que 2. ¿Se entiende? Ahora, del otro lado, entre el 2 y más infinito, ¿qué número podemos elegir, por ejemplo? El 3, el 4, el 5, el 6. Entonces, si yo reemplazo a la x por algún valor 3, 4, 5, 6, y le aplico módulo, también va a ser más grande que 2. ¿Se entiende más o menos cómo funcionan estos? Creo que son más sencillos. ¿Sí? Bien.
Vamos al que sigue. El otro que sigue que podemos hacer es el D. Que nos dice que x al cuadrado es igual a 9. Y nosotros acá tenemos que pasar el cuadrado como raíz. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Como nosotros ya vimos en la clase anterior, acá también hay que aplicar módulo, porque puede ser que sea positivo o negativo las raíces cuadradas, admitían dos resultados posibles. O x vale 3, o x vale menos 3. ¿Se acuerdan que nosotros en la clase pasada habíamos hecho un ejemplo de que la raíz cuadrada de 9 podía ser 3? ¿Por qué? Porque 3 positivo al cuadrado es lo mismo que 3 por 3, y eso nos da 9. O bien, que menos 3 al cuadrado es igual a menos 3 por menos 3, que también nos da 9. ¿Bien? ¿Se entiende más o menos? Sí. Bien, vamos a hacer el E. El E dice así. Dos x más 1 es mayor a 3. Bueno, y acá lo mismo, hacemos lo mismo que veníamos haciendo. Tenemos 2x más 1 mayor a 3, o 2x más 1 menor a menos 3. ¿Sí? Entonces, 2x, acá hay que despejar, ¿no? 2x es mayor que 3 menos 1, o sea que 2x es mayor que 2, o sea que x va a ser mayor a 1. Acá, si lo despejamos, hacemos lo mismo. 2x es menor que menos 3 menos 1. 2x es menor que menos 4, o sea que x es menor que menos 2. Ahora, profe, por qué 1 el resultado del anterior? Porque el 2 lo paso dividiendo. 2 dividido 2, 1. Ah, listo, listo. Buenísimo. Gracias. No, de nada. Y ahora representamos con la recta. Tenemos el 1 y tenemos el menos 2. Si la x es menor que menos 2, ¿para qué lado vamos a pintar? ¿Para la izquierda o para la derecha? Para la derecha. Empecé por este, te confundí yo, perdóname. Si x es menor que menos 2 es para la izquierda. ¿Sí? Empecé por la otra parte yo, perdón. Vamos a borrarlo, vamos a empezar de nuevo. Si x es menor que 2, es para la izquierda, entonces para acá. Si x es mayor que 1, ahí sí es para la derecha como me estabas comentando, es para allá. O sea que nuestra respuesta va a ser del menos infinito al menos 2, unión del 1 al más infinito. ¿Bien? Bien, vamos a hacer el G. El G dice así. 3 menos el módulo de 2x
más 1 es mayor a 0. Entonces, vamos a despejar. El 3 lo vamos a pasar restando, entonces vamos a tener menos el módulo de 2x más 1 es mayor a menos 3. ¿Hasta acá está bien? Sí, Este menos que está acá es como si fuera un menos 1 que está multiplicando a todo ese módulo. ¿Cómo lo vamos a despejar? Lo vamos a pasar dividiendo. Entonces vamos a tener 2x más 1 es menor que menos 3 dividido menos 1. Y como les dije antes, se cambia el símbolo. ¿Sí? ¿Bien? Ahora hacemos la cuenta. 2x más 1 es menor que 3, porque 3 dividido 1 es 3, y menos por menos es más. ¿Estamos? Y ahora hacemos como hacemos siempre. O 2x más 1 es menor a 3, o 2x más 1 es mayor que menos 3. Despejamos y representamos en la recta. 2x es menor que 3 menos 1. 2x es menor que 2. X va a ser menor que 2 dividido 2. O sea que X va a ser menor que 1. Cuando hacemos desde el otro lado, tenemos que 2x es mayor que menos 3, menos 1. 2x es mayor que menos 4. X es mayor que menos 4 dividido 2. O sea que la X va a tener que ser mayor a menos 2. Lo que nos queda para hacer ahora es representar en la recta. Tenemos el 1 y tenemos el menos 2. Si la X es más chica que 1, ¿para qué lado es? ¿Para la izquierda o para la derecha? Bueno, esto es para la izquierda. Si la X es más grande que 2, es para la derecha. Y como en esta parte hay algo que quedó marcado 2 veces, la respuesta es lo que quedó pintado 2 veces. ¿Sí? Del menos 2 al 1. ¿Se entiende más o menos, chicos? sí, sí. Sí, profe. Genial. Bueno, acá vamos a dejar hoy. Nosotros con lo de hoy, yo les digo qué es lo que se debería poder hacer, si quieren, como para que traten de practicar ustedes. De los que hicimos, podrían hacer el 7, el 8, el 9 y el 10, como que los podrían hacer tranquilamente, todo de la práctica 1. ¿Sí? ¿Desde cuál, profe? Perdón, no escuché. Ustedes de esto podrían hacer de la práctica 1
el ejercicio 7, 8, 9, 10. Esos los podrían hacer todos, que esos los pueden hacer con lo que vimos hasta ahora. Y podrían hacer el 15 también. El 15D, perdón, el 15E, ustedes hoy no lo van a poder hacer, o sea, lo vamos a poder hacer cuando veamos función cuadrática. El 15E todavía no. Pero el 15A, B y C y D sí los van a poder hacer. ¿Estamos? Ok. Ok, Sí. profe. Bueno, chicos, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta más. Yo el video, si puedo y llego, lo trato de subir hoy mismo. Si no, durante el fin de semana. ¿Sí? Dale, Entran profe. al mismo link que les pasé en el grupo, porque como es un link de una lista de reproducción, ahí van a tener disponible el video de la clase de hoy. ¿Está? Bueno, profe. Cuando yo lo tenga subido, les voy a escribir como hice la otra vez. Bien, si no tienen ninguna duda más, chicos, nos vemos el martes y muy buen fin de semana. Ok, Chao, profe. igualmente. Buen fin de Ya, semana. profe, igualmente. Nos vemos. Chao.